Bueno, nosotros vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la privatización. Bueno, para esto vamos a remontarnos a sus orígenes y las privatizaciones originalmente empiezan en el Reino Unido con una política llamada Margaret, de nombre Margaret. Eh, Posteriormente se mueven a lo que son los países en vías de desarrollo, como es Chile, y aquí en México empiezan con el presidente Miguel de la Madrid. Bueno, aquí en México la privatización tiene como que tres etapas. La primera etapa es donde empiezan a privatizar empresas de muy pocos, de muy poca índole. La segunda etapa es cuando se empiezan a privatizar lo que son los, la telefonía, los ferrocarriles y lo que son las plantas de acero. Y la última etapa sería cuando modifican lo que son la constitución para, para el bien de la privatización. Algunos ejemplos de privatización son los de la empresa de los aceros con la fundidora de Monterrey, SADCB. Esta comenzó siendo una empresa privada, pero fue adquiriendo deudas y por las crisis económicas y la devaluación de 1976, fue que la vendieron a personal extranjero. También los bancos en 1990 empieza la privatización, pero esto fue porque había bancos en México que tenían muchas deudas. Las deudas los obligaron a que fueran subastados, pero tenían dos vertientes para ser subastados. Tenían que no tenían que venderse a personal extranjero ni a los antiguos propietarios. Pero actualmente los bancos de México están siendo mandados por empresas extranjeras. También las empresas azucareras entraron en esto de la privatización porque tenían deudas, ya que tenían equipo viejo y la productividad era deficiente. Pero al ser privatizadas, siguieron las deudas y las deudas continuaron hasta ahora y se siguen pagando muy altos costos por estos. De igual manera, en la empresa de fertilizaciones, para la producción de fertilizantes era muy caro la materia prima para producirlos. Por eso fue que se privatizaron, pero realmente de todas las empresas solo quedaban dos. Y normalmente, bueno, hasta la fecha se siguen como importando todos los fertilizantes. Creo que no tuvo mucha importancia que se privatizaron, ¿no? Y la telefonía, fue ahí donde entra una empresa que otorga las concesiones, pero como no había marcos regulatorios en ese entonces, pues supuestamente tenían como de llamada, los costos de llamada y los costos de llamadas internacionales, pero en sí siempre fue privatizada para como que no se dieron a conocer los datos a los usuarios. En conclusión, Bueno, en conclusión, lo que es la privatización de muchas empresas nos lleva a lo que son conocidos, conocidos como monopolios. Entonces sería como una gran desventaja la privatización de ciertas empresas que eran de la nación. Entonces esto llevó a muchos monopolios, como hoy en día tenemos, pues ya es, uno de ellos pues era Pemex, CFE, por mencionar algunos enfocados a la carrera. se supone que la privatización fue más que nada para regular el sector público, las finanzas del sector público y para esclarecer más que nada por qué se da la privatización. Hasta la fecha como que no se ha dado la conclusión de por qué se privatizan las empresas, simplemente dicen que es por crisis y por deficiencias. Y en sí generan los monopolios que se van a explicar a continuación. Vamos a hablarles sobre el libro que escribió Marvin, consta del monopolio estatal de México. Este autor divide su libro en 6 partes, donde explica al principio el beneficio de la plata. A eso se enfoca principalmente en la teoría del patio, donde se aprovecha la producción de la plata, al igual que las fuentes de abastecimiento, donde son 4 fuentes, las principales,
Y bueno, también habla sobre la caída que tuvo y fue principalmente por la burocracia. ¿Ya estás grabando? La cuarta parte del libro. Los centros mineros, la legislación oficial para tal efecto, se remonta a los finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, en que fue modificada por los Borbones. La primera vez que la corona intervino en este asunto fue en 1572. España ya fuera de Europa o del Perú, pero no fue así. La distribución local, el pago y el crédito deben señalarse como algunos logros de la administración de Austria. La distribución local o el pago y el crédito eran unos logros de la administración de Austria. La distribución en particular, a pesar de sus defectos, era relativamente justa y equitativa. La asignación del mercurio asegurada al máximo de aprovechamiento. Las primeras remesas llegadas a México fueron las primeras vendidas al contado a los mineros. La deuda del mercurio fue creciendo paulatinamente hasta que en el siglo XVIII la corona se vio obligada a utilizar mecanismos de control más estrictos. El mercurio en la Nueva España describe los intentos fallidos por la corona para obtener mercurio de la Nueva España. Estos intentos reflejan su incapacidad para lograrlo. Desde el primer intento en 1570 en las minas de Mascaltepec hasta Martín López en Tetela, los errores se mantienen en constancia por falta de los fondos. Fue la causa de las imposibilidades de fijar una política de prospección y extracción a largo plazo.